Y dígale al que está a su lado, bienvenido. Dígale, hermano, bienvenido o bienvenida a la casa del Señor. Amén. Abra su Biblia en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, hermano. Sí, libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Y cuando esté ahí, me indica con un fuerte amén, hermano. ¿Ya se despertó, hermano, o todavía no? Amén. Sí, ¿ya está despierto o todavía trae el espíritu de pereza, hermano? Oseas, capítulo 4, versículo 6. Si está ahí, se lo voy a leer acá. Me pone la nueva traducción viviente, por favor. Oseas, capítulo 4, versículo 6, hermano. Quisiera terminar el día de hoy con el mensaje para poder pasar a otro mensaje, pero el mensaje es el mismo, hermano. Es necesario estar. Dígale al que está a su lado, es necesario estar. Dígale, hermano, es necesario estar. Amén. Fíjese lo que dice aquí Oseas capítulo 4 versículo 6. Dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Otra vez, hermano, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios. ¿Qué dice, hermano? Me olvidaré de bendecir a sus hijos. Ayúdenme a hacer una oración. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, por favor, levante su voz. Que se oiga su oración, hermano. Quiero oír su oración. Decláralo con su boca. Ánimo, hermano. Levante su voz. Padre, gracias te damos porque podemos estar en este lugar, Padre, bendiciéndote, exaltándote, Padre, glorificándote. Gracias, Padre, porque tu gracia y tu misericordia nos sostiene hoy en este día. Queremos poner en tus manos, Señor, el mensaje de tu palabra, para que nos hables, nos ministres, nos edifiques, Padre, y que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nuestros corazones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén, hermano. Tome asiento. Y cuando le digo, hermano, que levante su voz, es para que se oiga, hermano, amén. Dígale que está a su lado, hermano, ya dejó la flojera, ya despertó. ¿Ya despertó, hermano? Todavía está dormido, todavía está hipnotizado, hermano, por la almohada. Mira, hermano, dice, estábamos viendo el servicio pasado una historia de una viuda que va y se topa con el profeta Eliseo. Le dice al profeta Eliseo, le dice: Eliseo, mi esposo ha muerto. Y luego dice: ¿y tú sabes que mi esposo era un hombre temeroso de Dios? Pero tenemos una deuda y el enemigo, el adversario, hermano, decíamos que la mujer, ¿verdad?, somos nosotros, los padres, pero decíamos también que los hombres que son solteros y las mujeres que son solteras, al final del día, hermano, o sea, en un futuro se van a convertir en padres, o sea que el mensaje es para todos, hermano. Y dice que venían, hermano, los acreedores a llevarse a sus hijos esclavizados por causa de una deuda. Y luego la Biblia dice ahí, hermano, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 como al 10, o 8 o 10 está, que esta mujer, hermano, cuando hace, ¿verdad?,
con el profeta, hermano, ese cobro, digámoslo así. Dice que el profeta le dijo: ve a tu casa y vacía el aceite que tienes en vasijas, y el aceite no va a parar hasta que no haya espacio para llenar. Y vimos que ahí, hermano, como con Pedro, que hubo una pesca milagrosa, acá, hermano, una multiplicación de aceite. Y decíamos, hermano, que la mujer tenía una garantía, ¿verdad? Así de que en esta mañana, hermano, los padres tenemos una garantía que está aquí. No me lo quites, por favor, una garantía que está aquí, hermano, en el versículo. Dice ahí, hermano, dice ahí, hermano, que Dios, hermano, le dijo primeramente a los sacerdotes, ¿verdad? Primeramente a ellos. Y segundo a los padres, porque los padres son los sacerdotes en sus casas. ¿Sí sabe que usted es sacerdote, verdad? Dice en el libro de Hebreos que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, ¿verdad? Dice que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pero también dice que a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, el sacerdote de la casa, ¿quién es? Son los padres. No es el papá nomás, son los padres, porque todo el día el papá no está. ¿Sí saben, hermano, que todo el día el papá no está? ¿Dónde anda el papá todo el día? Trabajando, hermano. Entonces, ¿quién se hace cargo mientras el papá no está? Entonces, el papá da las órdenes, el papá da las leyes en el hogar, y mientras el papá no está, la mamá se hace cargo de que los hijos no le hagan caso. Ya que cuando esté aquí, háganle caso, mientras no esté aquí, bailo yo, ¿verdad? No, mientras el padre no está, la madre es la que se encarga de que se lleven a cabo las leyes, ¿verdad? Que son los sacerdotes. Entonces dice que si los sacerdotes, dice, por cuanto ustedes, dice, se olvidaron de la ley de Dios, o sea, cuando los sacerdotes le dieron la espalda a las cosas de Dios, ¿qué dice ahí, hermano? Yo me voy a olvidar de bendecir a tus hijos. Así lo dice ahí. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a leer el Nuevo Testamento, si el Señor lo permite. Entonces, ¿cuál es la garantía de nosotros, hermano, para que nuestros hijos sean bendecidos por Dios? Que no nos olvidemos de las cosas de Dios. Que no nos olvidemos de las cosas de Dios. Mire, en el libro de Josué, usted lee ahí, y dice que cuando Josué llega a la tierra, hermano, les dice: ¿saben qué? Ya estamos en la tierra que Dios nos prometió. Si quieren, ustedes pueden ir, involucrarse con la gente del mundo, casarse con la gente del mundo y adorar los ídolos de la gente del mundo. Que hagan lo que quieran, les dijo Josué. Pero yo en mi casa vamos a servir al Señor. Eso fue lo que dijo Josué. Muere Josué. ¿Y qué sucedió? Murió Josué. Y dice, y cuando murió Josué, después de eso, se levantó una generación que no conoció a Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo se olvidó de las cosas. Entonces se levantó una generación. Imagínate que tú te vas, tú le das la espalda a Dios, y te llevas a tus hijos de corbata. Tus nietos no van a conocer a Dios, no van a saber, hermano, ¿verdad? Ahora vamos a iniciar otra vez con la palabra olvidar, el significado de la palabra olvidar. Fíjese bien, en Oseas 4:6 la palabra olvidar en hebreo es shakach. Quiere decir, hermano, la palabra olvidar, que está ahí en el libro de Hebreos, dice: por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios. Dice: te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Qué quiere decir la palabra olvidar? La palabra olvidar es un abandono deliberado. Fíjese bien, un abandono deliberado
o un descuido intencional de la ley de Dios por parte de los sacerdotes de Israel. No es un simple lapsus de memoria, no es de que al rato le doy, no, es algo, hermano, un olvido, pero no solamente, hermano, no solamente un abandono, sino un descuido, tener descuidadas las cosas de Dios. Este versículo denuncia la destrucción del pueblo por falta de conocimiento divino. Culpa directamente a los líderes religiosos que rechazaron la Torá. El olvido implica una decisión activa de ignorar o desechar las enseñanzas de Dios, lo que lleva al rechazo divino a ellos y a sus descendientes. Fíjese que cuando dice el Señor, hermano, dice el Señor ahí, por cuanto tú te olvidaste de la ley, dice, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Qué quiere decir, hermano? Me olvidaré de tus hijos. Quiere decir que Dios intencionalmente, fíjese bien, hermano, Dios intencionalmente, no crea que Dios, se me olvidó el hijo de aquel, no, hermano, intencionalmente me olvidaré de tus hijos. Dígale al que está a su lado, así como tú le das la espalda, dígale, Él también te va a dar la espalda. ¿Sí? Eso se llama justicia, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces es olvidar, fíjese bien. El hebreo bíblico aparece en contextos donde se olvida algo valioso por elección propia, como Génesis 40:23. Pero aquí es secuencial e imperfecto, indicando un proceso continuo de negligencia espiritual. ¿Qué quiere decir negligencia, hermano? Que no haces lo que tienes que hacer. Eso quiere decir, o sea, una persona negligente es una persona que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Esto resalta la responsabilidad de los pastores en preservar la palabra, advirtiendo que su descuido destruye a la grey, o el pueblo de Dios, o a la iglesia, como lo quieras llamar. Es como que si yo, hermano, como pastor, yo tuviera descuidado el estudio de la palabra, hermano, la investigación, escudriñar, ¿qué sucedería con usted? Usted iría en un camino extraviado, hermano. ¿Usted por qué cree, hermano? Mire, el otro día, hermano, le llama a una persona a mi esposa. Y le dice, oiga, quiero hablar con usted, una mujer. ¿Y a qué pasó? Lo que pasa es que, mire, me enamoré de un hombre casado. Y lo que quiero hablar con ella, ven para acá. A ver, dígale a los hermanos que te digo. Para los del internet, este es el chisme, hermano, para que la predicación se reproduzca más. ¿Qué te dijo la mujer? Me dijo, oiga, quería pedirle un consejo. Dice, lo que pasa es que me enamoré de una persona que es casada. Dice, y quisiera saber qué consejo me puede dar usted, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, pues yo la verdad me quedé paralizada y quedé, oye Dios, porque se supone que era una persona que yo conozco que era cristiana, ¿verdad? Entonces, cuando me dijo, sí me sorprendí, entonces esperé a que llegara el pastor, porque dije, no quiero regalas, yo sé lo que tengo que decir, pero quería pues, que él me dijera si está bien. Entonces llega y le cuento y me dice, pues dile que no se puede y que lo deje, que porque la persona, así como fue infiel, está siendo infiel a su esposa, aunque la esposa, porque me dijo, pero es que la esposa ya sabe, o sea, ya le dijimos, y pues nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. No se puede hacer la voluntad de Dios así. Lo que tú estás haciendo está mal y lo tienes que dejar, porque así como él está siendo desleal a ella, te va a ser desleal de ti, y ese matrimonio que tú quieres tomar o esa pareja, Dios no la puede bendecir. ¿Sí me explico, hermano? O sea, estás destruyendo una familia, te estás interponiendo una familia, y se me olvidó decirle, si no
quieres terminar mal, rompe esa relación. ¿Sí? Yo sé, hermano, que Dios nos va a usar en la ciudad, porque ahí está la promesa. Yo sé que la iglesia va a crecer. ¿Sí me explico, hermano? Vamos a crecer. Probablemente, hermano, vayamos a hacer la primera iglesia mega aquí en Colima, no sé. Pero no nos vamos a prostituir, hermano. O sea, mire, hermano, dígale que está a su lado, el pastor no es una piruja, dígale, hermano. Dígale, el pastor no es una piruja. O sea, yo, hermano, no le voy a mentir. O sea, a mí no me interesa que se quede. ¿Sí me explico? Porque era una familia como de 10, hermano. O una familia de 10, por eso están todos. ¿Sí? Porque dice ahí, hermano, o sea, dice, si tú como sacerdote te olvidas de la ley de Dios, yo voy a arrasar con tus hijos. No dice con la iglesia. Fíjese bien, si yo como pastor, hermano, me olvido de la ley de Dios y le empiezo a sobar a usted la cabeza como que si usted fuera un perro, hermano, y a lamerle sus heridas, ¿sabe quién la va a pagar? Mis hijos. Entonces no nos interesa que se quede, ¿verdad? Nos interesa, hermano, que cambie. Nos interesa que el Espíritu Santo haga la obra, ¿sí? Entonces yo le dije a mi esposa, no, dile que no. O sea, ¿cómo Dios va a bendecir? ¿Cómo Dios va a bendecir una pareja que se forma de haber destruido un matrimonio? No, van a terminar mal. Está como una persona que yo estaba ahí hablando, hermano, estaba yo trabajando y le dije, hermano, mira, la verdad estoy ocupado, voy a trabajar, pero hoy sí me traigo mis orejeras. Dime todo lo que me tengas que decir. Tú vas a oír el ruido de una máquina, pero tú sígueme diciendo, yo te voy a oír. Por 1 hora y media, hermano, lo estuve oyendo ahí trabajando. Por eso dice ahí, hermano, en la descripción del significado, dice, esto resalta la responsabilidad de los pastores en preservar la palabra, advirtiendo que su descuido destruye la grey. Yo, hermano, no quiero destruir el pueblo de Dios. Amén. Yo quiero que Dios me use para nutrir el pueblo de Dios, para hacer de bendición al pueblo de Dios, para ser un ministro, hermano, un servidor del pueblo de Dios, para que su vida, hermano, sea bendecida a través del mensaje. Amén. Por eso le digo que yo no soy una prostituta, hermano. O sea, ustedes si me traen un pastel, pastor, Dios lo bendiga, se lo recibo y me lo como, hermano. Pero si a cambio del pastel usted quiere, hermano, a cambio del pastel, usted quiere un favor que vaya en contra de la ley, mire, hermano, no. Y no le voy a regresar el pastel. Mire, hermano, estaba ahí, hermano, en la oficina del pastor y llega una hermana con un pastel. Pastor, Dios lo bendiga, mire, le traje un pastel. Y ya el pastor lo agarró, hermano. No, hermana, gracias. Y luego la hermana se mete la mano en la bolsa y saca una cadena de oro, hermano. ¿Me da permiso de regalarle esta cadena de oro al hermano fulano? No. Sí la capió, ¿verdad? O sea, llevaba el pastel porque amaba mucho al pastor. No, llevaba el pastel para que el pastor le diera permiso de tirarle el sable al hermano. Dice el pastor, no me haces tan hora. O sea, ¿quién creen que soy? ¿Sí me explico, hermano? Porque dice, al olvidarse la ley de Dios, ¿qué dice? Se olvida de tus hijos. Por eso, Esaú, hermano, que hablábamos en mensajes pasados, descuidó las cosas de Dios. O sea, Esaú dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? O sea, ¿para qué me sirve orar? ¿Para qué me sirve leer? ¿Para qué me sirve congregarme? ¿Para qué me sirve dar dinero? ¿Para qué me sirve testificar?
¿Para qué me sirve someter? Y dijo uno ahí, ella no te va a salvar. ¿De qué te sirve? ¿Sabe para qué nos sirve, hermano? Simplemente para dar testimonio si eres salvo o no eres salvo. Porque si no te gusta orar, si no te gusta leer, si no te gusta ayunar, si no te gusta congregarte, si no te gusta testificar, no hay nada de Dios allá adentro. Está bueno, está vacío, hermano, ¿verdad? Ahora, en el Nuevo Testamento, hermano, en el Nuevo Testamento no hay escrituras que digan específicamente, hermano, que Dios te olvida, ¿verdad? Porque en el Nuevo Testamento, hermano, nosotros somos empujados a la gracia. ¿La gracia qué es? Es un regalo inmerecido, ¿verdad? De hecho, hermano, en una escritura Pablo dijo estas palabras, hermano. Pablo dijo, pero de cierto les digo esto, que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos apartará del amor de Cristo. Y algunos se cuelgan de ahí, hermano, para decir que hagas lo que hagas, Dios nunca te va a dejar. Pero ¿quién dijo esas palabras? Ni lo alto ni lo profundo. ¿Quién lo dijo? Pablo. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿El apóstol Pablo andaba jugando la parte, hermano? ¿Sí o no? Sí, mire, ahí está el mensaje, hermano. Si ese mensaje, ni lo alto, ni lo profundo, ¿verdad? Ni lo presente, ni lo futuro, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me apartará del amor de Cristo. Si yo recibo ese mensaje de Pablo, ¿qué hago, hermano? Amén. Sigo adelante, ¿verdad? Quiero tirar la toalla, pero voy a seguir. Pero si ese mensaje me lo predica, por ejemplo, Nazón, violín, depende de quién te predique el mensaje, ¿no? Porque a veces, si te lo predica una persona, hermano, que está jugando la parte del mensaje de los versos, y de ahí algunos dicen, no, es que la salvación no se pierde, es que Dios nunca te va a dejar, es que Dios te ama tal cual eres, hermano. Dios, no, mira, hermano, le voy a decir esto con mucho amor, cariño y ternura. Si Dios te amara tal cual eres, ¿para qué envía el Espíritu Santo para transformar tu vida? ¿Por qué te transforma, hermano? ¿O por qué te quiere transformar? Si yo voy y predico, hermano, y digo, Dios me ama, Dios te ama tal cual eres. Entonces, ¿para qué el mensaje? ¿Para qué el arrepentimiento? ¿Para qué la regeneración? ¿Para qué la renovación? Todo eso no sirve, hermano, porque Dios te quiere tal cual eres. Entonces, habría que cambiar ahí el mensaje. Dios nos ama a pesar, hermano, de cómo somos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Entonces no es tal cual, porque quiere transformarte, me quiere transformar a mí. Dios quiere cambiar nuestras vidas, hermano. Pero sí, a pesar de que éramos viles, a pesar de que éramos menospreciados, ¿verdad? Entonces en la Biblia no va a encontrar acerca de eso, hermano, algo específico como tal, como olvidar, como que Dios te da la espalda. Pero sí da advertencias, hermano, acerca de apartarse o darle la espalda a la fe. Por ejemplo, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 12 y el versículo 13, dice estas palabras. Fíjese bien, hermano. Vaya para allá, Hebreos capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Yo tomo aquí un poquito de agua.
Fíjense bien. Si no lo tiene voltear acá, lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Fíjense bien, mi hermano. Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, ¿a quién está hablando? ¿A quién está hablando? A los hermanos de la iglesia. No le está hablando a la gente del mundo, le está hablando a los hermanos de la iglesia. Dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, ¿verdad? ¿Se dice así, no? Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure este hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. ¿Verdad? ¿Qué dice, hermano? Que tengamos cuidado de ser engañados por el pecado. Por eso, lo que le decíamos ahorita de la mujer que habló, ¿qué está pasando con esa mujer? Está siendo engañada. ¿Qué está pasando con ese hombre? Está siendo engañado. O sea, ellos dos están siendo engañados. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Y qué hace, hermano, ese engaño? Que endurece su corazón hacia Dios. Y el verso 12 dice, son engañados por el pecado. Escucha, hermano, son engañados por el pecado, endureciendo el corazón hacia Dios, trayendo una consecuencia grave. ¿Cuál es esa consecuencia? Que se alejan, están lejos del Dios vivo. Esa es una advertencia. ¿A quién se lo dice? A la iglesia. A la iglesia. O sea, tenga cuidado de no ser engañado por el pecado y endurecer su corazón hacia Dios, porque ¿qué va a suceder? Va a estar lejos de Él. ¿Amén? Y luego también hay en el libro de Hebreos, capítulo 6, el versículo 4, del 4 al 6 dice, fíjese bien, hermano, escuche esta palabra, porque esta palabra es tremenda, hermano. Fíjese lo que dice ahí. Porque es imposible, fíjese, una traducción viviente, es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Fíjese bien, o sea, viene el Evangelio a tu vida y dice la Biblia, hermano, que cuando viene el Evangelio se nos es revelado. Ya está revelado en las Escrituras, pero cuando tú lo lees, el Evangelio se te tiene que ser revelado a tu vida. Se viene el Espíritu Santo y te revela el Evangelio. Eso se le llama eso, iluminación. Eres iluminado, no Illuminati, iluminado. Eres iluminado, dice. Es imposible, hermano, lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, verso 6, y que luego se alejaron de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavaron otra vez en la cruz y lo exponen a vergüenza pública. Fíjense, ¿de quiénes está hablando? Está hablando de gente de la iglesia. Gente de la iglesia. Fíjense bien, hermano, se lo voy a leer en la Reina Valera. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gente de la iglesia, hermano, que gustaron del don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué significa que fueron partícipes del Espíritu Santo? Que fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados del Espíritu Santo. Esto no está hablando, hermano, de la gente nueva de la iglesia, de los nuevos creyentes convertidos. Está hablando de gente que fue bautizada y fue llena del Espíritu Santo. ¿Sí es ahí o no?
O le estoy predicando la Biblia satánica, hermano. Dice ahí, hermano, dice ahí que hombres que fueron iluminados, les resplandeció, hermano, la luz del Evangelio, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y luego dice verso 6, en la Reina Valera dice, pero después recayeron. ¿Sí? ¿Cómo una persona, hermano? Por ejemplo, yo, me voy a poner de ejemplo yo como pastor, mira hermano, tengo poquito más de 23 años que el Señor me alcanzó. Un cristiano de 23 años. ¿Qué está haciendo una persona a los 23 años? Mire, a los 6 años entra a la escuela primaria. Y luego 6 años después, a los 12 años, secundaria. Y luego a los 15, bachillerato o preparatoria. A los 18, a la universidad. Y a los 23, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 años después, terminó su carrera con todo su servicio. Si estudió 5 años en la universidad, ¿no? Vamos a generalizarlo así. Entonces, a los 23 años, ¿qué debe de estar haciendo un cristiano a los 23 años? Ejerciendo su carrera, ¿no? Ahora yo le pregunto, ¿qué están haciendo los cristianos a los 23 años? Muertos, vacíos, y dijo aquel, moribundos, recayendo. Dice, hermano, un pastor, mire hermano, no nada más un pastor, un líder, un cristiano de 23 años que va y se revuelca con una morrita. ¿Qué le dices? Es lo que está diciendo ahí, o sea, ¿qué le dices, hermano? O sea, dice, a un cristiano que tiene 23 años, que ya fue discipulado, que ya cruzó un instituto bíblico, que ya fue maestro de niños, pastor de jóvenes, ¿qué más? ¿Qué servicios hay en la iglesia? Que estuvo de servidor y después recae. Vas a ir a decirle, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Dice, o sea, no. ¿Qué haces con ese de 23 años que recayó? ¿Le predicas el amor de Cristo? No. ¿Le predicas que Dios no ama tal cual es? No, hermano. No. ¿Qué le dices, hermano? Que se arrepienta, hermano, arrepiéntase. No. ¿Qué se hace con un cristiano así, hermano? ¿Qué se hace, hermano? Mire, el otro día pasó un hermano ahí en la iglesia de mi pastor, pasó un hermano. Y cuando el pastor lo vio en el centro de rehabilitación, hermano, cuando el pastor lo vio, un hermano que conoció de Cristo 10 años antes de que llegara yo, hermano. Fíjense, 5 lo vamos a dejar en 5 para que no diga nada. O sea, un hermano en Cristo 5 años mayor que yo. Un hermano en Cristo de 28 años. ¿Pasa, hermano? ¿Pasa? Y el pastor lo ve, hermano, mi pastor lo ve y dice, no, hombre, brother, tú no. Tú ya deberías de ser el apóstol de las casas de rehabilitación. Pero espérese, me dice a otra persona, hermano,
me dice otra persona, brother, ¿qué onda con el pastor? ¿Qué onda agarra? ¿Por qué ridiculiza así al hermano? ¿Qué le vas a decir? Arrepiéntete, hermano. No. Eso es para el mundo, hermano. O sea, al mundo sí dígale arrepiéntete, y si no te arrepientes te vas a ir al infierno y Dios te ama y quiere salvar tu vida y tu familia. Eso es para la gente del mundo. Para una persona de menos de 6 años. Porque cuando cumples 6 años, hermano, cuando cumples 6 años entras a la primaria y empieza tu desarrollo intelectual. Entonces, de 6 años para abajo, pero de 6 años para arriba, hermano, a ver si no se me cae el pantalón. Mire, hermano, de 6 años para arriba, mire, con 1 o 2 así, hermano. Eso es lo que está diciendo ahí. O sea, un vato que ya tiene más de 6 años en la iglesia haciendo sus tonterías. Mire, hermano, ánimo, que se tire, hermano, que le des y dirige como le haga como las bailarinas. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí los ha visto, no? Mire, hermano, yo a mis hijos cuando hacen algo grave, ven para acá, mire, fuma, hermano. Porque ya tienen edad. Dice la Biblia, mire, hermano, ¿qué dice la Biblia? Que la vara, ¿para quién es la vara? Ayúdame. ¿Para quién es la vara, hermano? ¿Para quién es la vara? Para la espalda, hermano, del resto. Entonces al niño sigue en las sentaderas, pero al necio, ¿en dónde? En el lomo, hermano, como los esclavos. Así dice la Biblia, hermano, no lo digo yo. Entonces dice ahí, es imposible que una persona que recayó la traigas al arrepentimiento, hermano. Pégale. ¿Sí o no? Disciplina, hermano, castigo. Porque pues, hermano, dice, ¿por qué? Porque ese hombre que recayó, dice, ha crucificado una vez más a Cristo y lo ha puesto en vergüenza, hermano. Amén. ¿Verdad? Entonces no dice que lo olvida. ¿Sí o no? Dice que deja a las 99 ovejas y va y busca a la descarriada. ¿Y cómo trae el pastor a la descarriada, hermano? ¿Cómo la trae? ¿Cómo la trae? Vaya usted a ver un video en el YouTube de cómo los pastores traen, hermano, a la oveja descarriada. Ahí lo dice, hermano, en el Salmo 23. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mire, una vez yo tenía un hermano que ya falleció, hermano, que era un predicador. Bueno, cuando estaba joven era un predicador. Un día venía yo en el camión, hermano, y así a las 2 cuadras, hermano, ahí estaba el Efra, con unos hermanos de la iglesia allá afuera. Y así, hermano, a lo lejos lo veo, y estaba mi carnal. Loco. ¿Y de acuerdo? Y ya cuando me bajo le digo, brother, ¿qué les estabas diciendo? Pues el Salmo 23. ¿Cómo el Salmo 23? Sí, pues ya ves que cuando se la dice, tu vara y tu callado te infundirán aliento. ¿Para qué es la vara? Para abrir el mar rojo. Ah, caramba. ¿Para qué es la vara? Para la corrección, hermano. ¿Y el callado? Mire, hermano, vaya usted a ver, hermano, en el YouTube cómo los pastores
salvan o rescatan a las ovejas. Mira, hermano, hay un pastor que está la oveja hacia abajo, hermano, el callado es igual, también es una vara, y en la parte tiene una parte así como circular. Mira, hermano, así, no se va a defender, pero es, ¿sí ha visto los de la perrera cómo capturan a los perros? Que traen una vara así larga, hermano, y al final tiene una soga y se la meten en la cabeza y la jalan. Ah, pues el callado del pastor es similar a eso, nada más no tiene así. Entonces agarra la oveja, hermano, y la levanta así, hermano, en seco, y la oveja acá. Y ya el pastor la cae, ¡fum! Y luego le pega sus varazos, ¡tras! ¡tras! Y la vuelve a meter a los redil. Oiga, pero la oveja tiene el pie roto y acá. Primero lo primero, hermano. Primero la saca del mundo, le pega su. ¿Por qué le pega el pastor a la oveja, hermano? Porque es imposible que alguien que recayó lo traigas al arrepentimiento otra vez. O sea, no que lo traigas al arrepentimiento de que se arrepienta su alma, no, sino que lo traigas otra vez a la doctrina del arrepentimiento. O sea, una persona, hermano, que fue bautizada en el Espíritu Santo, que participó en el liderazgo, que fue maestro de niños, una persona que ya sabía, hermano, y participó de los dones del Espíritu Santo y recayó, no le puedes dar la doctrina del arrepentimiento, hermano. A ese no. Dígale que está a su lado, ese hay que pegarle. ¿Y dónde dice? En el lomo, hermano. En el lomo. ¿Por qué? Porque ya no es un niño, hermano. Fíjese lo que dice aquí, no le estoy diciendo una herejía. Capítulo 6, verso 1, fíjese lo que dice. Capítulo 6, versículo 1 dice: por tanto, este es el contexto, por eso se lo estoy diciendo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, fíjese bien, dejando ya los rudimentos, así que dejemos, ¿qué dice, hermano? De repasar una y otra vez las doctrinas de Cristo o las enseñanzas elementales de Cristo. O sea, dejemos de estar repasando una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. ¿Qué sigue? Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. O sea, esa lista de ahí, hermano, esa lista de ahí. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la lista? El arrepentimiento, volvernos de las malas obras, el bautismo, la imposición de manos, ¿qué más? La resurrección de los muertos y el juicio venidero. O sea, eso ya no es para los recaídos, eso es para los nuevos. Pero dígale al que está a su lado: pero tú te has caído más que el huracán Ramírez. ¿Quieres que te hablemos del amor? ¿Quieres que te hablemos, hermano, del arrepentimiento? No. Hermano, ¿en qué nombre se bautiza? Quítate. Yo la otra vez dije a alguien, me preguntaba, ¿en qué nombre se bautiza? Mira nomás para allá. No, que tiene que decidir, hermano, mejor hazte para allá, porque si no, ¿qué va a pasar? Mire, me voy a quitar el fajo y le voy a dar unos chicotazos en la espalda por necio. ¿Sí me explico? O sea, son doctrinas que son los cimientos y los fundamentos, hermano, de la enseñanza de Cristo. Pero dice ahí que ya no. ¿Sí o no? O le estoy diciendo una herejía, hermano. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 10, esto también es una advertencia. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos capítulo 10, verso 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice, hermano? Ya no queda más sacrificio que hacer por los pecados.
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí le va otra vez, hermano. O sea, no dice específicamente en el Nuevo Testamento que Dios te olvide, no, pero dice que te alejas. Te alejas. Y dice, y si nosotros nos alejamos, dice, si nosotros pecamos voluntariamente, hermano, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, no podemos volver a crucificar al Señor Jesucristo. ¿O sí? Como los católicos que cada domingo lo crucifican. ¿Sí sabe que eso es lo que significa la misa, no? Cada domingo crucifican a Jesús, cada domingo lo crucifican. No se puede hacer eso, hermano. Dice, si pecamos voluntariamente, no hay más sacrificio por esos pecados. Pero que sí hay, hermano, una horrenda expectación de juicio y el borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Quiere decir, hermano, que la gente que ha recaído no se puede volver a unir y no puede ser parte de la iglesia. Sí, sí, pero ya no te vamos a hablar con amor. ¿O sí? O sea, hermano, 40 chicotazos y pasen, hermano. ¿Sí o no? Mire, hay algunos allá en la casa de rehabilitación que estamos esperando, ¿verdad, César? Hay dos, hermanos, que ya nos andan rondando, hermano. Parecen satélites. Yo digo a César, si llegan, déjalos entrar. Pero cuando entre, cierra la puerta y su disciplina. ¿Sí o no? O sea, ya no lo vamos a cargar, hermano, y subir como cuando llegan de primera vez, que hasta nos subimos cargados, como que si fueran bebés, ¿verdad? Subirlo, no, hermano. ¿Por qué? Que ya conocen, ya saben, ya tienen edad. Amén. Temor, hermano, denme 10 minutos. Dice ahí, temor. Ahí le va. Dice la mujer, que leíamos en 1 de Reyes capítulo 4, el jueves. Dice, tú sabes, mi esposo ha muerto. Que su esposo era de la escuela de los profetas, hermano. Mi esposo ha muerto, le dice la mujer el profeta Eliseo, y tú sabes que mi esposo era temeroso de Dios. Esa era la garantía de ella. Y dígale al que está a su lado, esa es nuestra garantía. Esa es nuestra garantía. ¿Amén? Nuestra garantía, ¿cuál es? Es el temor de Dios. Así, hermano. Por eso Jesús dijo, si tú me amas, ¿qué dijo Jesús? Si me amas, vas a guardar mis mandamientos. ¿Sí o no? ¿Qué es eso? El temor de Dios. Si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra sabiduría, hermano? La palabra sabiduría no es conocimiento. La palabra sabiduría es aplicar el conocimiento. O sea, una persona que no sabe mucho, pero aplica lo que hace, es sabio. Oiga, pero él va llegando y no sabe mucho, pero con que aplique lo que ha aprendido, es un hombre sabio. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso Jesús dice, si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Temor. Vas a aplicar lo que sabes, el temor. Entonces, la palabra temor, hermano, no se refiere a alguien que tiene miedo emocional. La palabra temor, hermanos, no significa miedo. Dígale al que está a su lado, hermano, la palabra temor no significa miedo. ¿Qué significa la palabra temor? Ahí le va. Ponga atención, hermano. Ya con esto vamos a terminar. Ahí le va. En 2 de Reyes 4:1, la expresión temeroso del Señor o temeroso de Dios no se refiere a alguien que
tiene miedo emocional, sino a una persona que vive en reverencia, respeto y obediencia a Dios. Eso anótelo. ¿Qué significa el temor de Dios? Respeto, reverencia y obediencia a Dios. Respeto, reverencia y obediencia a Dios. Esas tres cosas son las que tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermano. Respeto, reverencia y obediencia a Dios. Mira, uno de mis hijos el otro día se ganó una disciplina, ¿sabes por qué? Estábamos aquí en la alabanza, hermano, reunidos para alabar y exaltar, ¿no? Y mi hijo estaba así, hermano. No saca un chicle, hermano, y lo empieza a hacer así en medio de la alabanza al chicle. Y luego de repente como que la capió, hermano, que estaba en la alabanza, y volteó y me dio, y yo desde acá, ahora la debes a la hermanas. ¿Sí o no? Respeto, reverencia y obediencia a Dios. ¿Sí? Por eso nosotros les predicamos, hermano, y siempre vamos a decir, sea puntual, llegue temprano, venga a la iglesia porque sus hijos lo están viendo. Y el día de mañana que tú le digas a tu hijo te va a responder, pero ni tú lo hacías. Si tú no te congregabas, ¿cómo quieres que yo me congregue? Si tú no llegabas temprano a la iglesia, ¿cómo quieres que yo llegue temprano a la iglesia? Si tú, siendo judío, vives como gentil, ¿sí sabes, Sara? Porque ahí, hermano, nosotros estamos enseñando respeto y reverencia a las cosas de Dios. Eso él dice, mi esposo era temeroso de Dios, mi esposo respetó, guardó reverencia y obedeció. Y ahí fue donde el milagro de la multiplicación del aceite se hizo. Eso es lo que quiere decir en Segunda de Reyes. Fíjese bien, hermano, respeto no quiere decir, hermano, no se refiere a alguien que tiene miedo emocional. Nosotros, cuando le decimos que haga las cosas, no es porque nosotros, mire, hermano, nosotros le queramos tener miedo. Un día decía un hermano que nosotros éramos terroristas espirituales, que porque le queríamos dar miedo a la gente. No, usted haga lo que quiera, hermano. Nosotros tenemos que predicar y tenemos que advertir. La decisión está en quién. Cada persona va a decidir si respeta, si tiene reverencia y obedece a Dios. Si no, va a recibir, ¿verdad?, la retribución, dice la Biblia, del extravío. Y si sí, las bendiciones. Así dice, ¿no?, en el verso de Oseas. Esa es su garantía. Pero sí quiere decir, hermano, vivir en reverencia, respeto y obediencia a Dios, reconociendo su santidad, su autoridad y su justicia. En el sentido bíblico de temor de Dios, en el Antiguo Testamento, temer al Señor suele traducir en hebreo Yahé, y significa adorar, escuchar y obedecer a Dios, no solo sentir temor. La viuda recalca que su marido era temeroso del Señor para mostrar que era un hombre piadoso, fiel a la alianza y dispuesto a caminar conforme a la voluntad de Dios, incluso en medio de la pobreza. Función del término en 2 Reyes 4:1. La viuda lo dice como testimonio ante Eliseo. Tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Implica que su marido era conocido como un discípulo de Dios, hermano. Fíjese bien. Implica que su marido de ella era conocido como discípulo de Dios, uno de los hijos de los profetas, y que su vida estaba ligada al servicio de Dios. O sea, el esposo de ella, hermano, era reconocido como discípulo de Dios, y su vida de él
estaba dedicada, díganle que está a su lado, a servir al Señor, hermano. Al mencionar que era temeroso de Dios, también subraya la injusticia espiritual moral de la situación. Un hombre que amaba a Dios ahora deja a su familia sumida en una deuda y en peligro de ser reducida a esclavitud, lo que hace que el clamor por ayuda sea más urgente y compasivo ante Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Que como el padre fue un hombre temeroso de Dios, los hijos fueron librados de la esclavitud. Y le digo eso ¿por qué? Porque cuando el enemigo viene, hermano, cuando el diablo viene sobre tu vida, sobre tu matrimonio, hermano, ¿cuántos saben que el diablo, hermano, viene sobre nuestros matrimonios? El diablo viene, hermano, en la mañana siempre para ilustrar, está oyendo un pedacito de una prédica de un pastor. Y dice el pastor, hermano, que cuando el diablo vino sobre su matrimonio, un día, hermano, su esposa le dijo, ¿sabes qué? Creo que me equivoqué en haberme casado contigo. Y el pastor, ¿qué cree que le respondió? Chutuá. No, hermano, le dijo, ¿sabes qué? Creo que el que me equivoqué fui yo. ¿Alguno de ustedes alguna vez han pensado eso, hermano? O sea, el enemigo viene y ahora, hermano, el matrimonio la libra. O sea, tú como matrimonio soportas, hermano, aguantas. Y luego el enemigo dice, no pude contigo, ahora voy por tus hijos. Y si has guardado la ley, si has sido temeroso de Dios, tus hijos están protegidos. Tus hijos están protegidos. Y es lo mismo en la iglesia, hermano. Entonces, díganle que está a su lado, hay que ser temerosos de Dios. Hay que ser ejemplos, hermano. Póngase de pie a nuestros hijos. Hay que ser ejemplo a nuestros hijos, hermano. Como dice ahí, no de que tenemos miedo. Mire, cuando dice ahí la Biblia, si alguno anhela obispado, dice, buena cosa desea. ¿Verdad? Y luego ya dice, pero es necesario, y da una lista. Y entre la lista dice, que gobierne bien su casa con toda honestidad. ¿Qué significa eso, hermano? Que gobierne bien su casa con toda honestidad. Que lo que diga lo practique. ¿Qué más? Pero eso no está involucrado solamente la persona, o sea, no es que tú, que gobiernes bien tu casa con toda honestidad. Mire, ahí le va. Hay gente que le dice a sus hijos, vamos a ir a la iglesia, pórtense bien. Compórtense bien en la iglesia, no de plata, y ya cuando estemos acá en la casa en la semana, barra libre, hagan lo que quieran. Nos dice, un ministro no puede estar así. Hay ministros que así están, ¿verdad? No conociste, ¿no? Que llegaban a la casa del pastor, hermano, y hacían juegos y cotorreos, música del mundo, y sí, así, hermano. Dice, luego si alguno anhela un diaconado, o sea, si quiere ser líder, también, hermano, tiene que gobernar su casa con toda honestidad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que enseñemos a nuestros hijos, que enseñemos a nuestra familia, hermano, a ser reverentes. ¿Qué más? Obedientes. ¿Qué más? Y respetuosos a Dios. ¿Dónde, hermano? ¿En la iglesia? No, también en su casa. ¿Y dónde? ¿Nomás en la iglesia y en su casa? No. En la escuela, por eso yo le enseño a mis hijos cuando te pregunten, ¿y tú por qué no quieres nada? No seas joto. Yo así les enseñé a mis hijos, hermano. A veces mi esposa se enojaba, me decía, no les digas eso. Sí, porque yo les decía a mis hijos, mira, cuando estés allá en la escuela y le levanten la falda a una morra y te esté enseñando y se estén metiendo con ella uno y luego otro y otro y otro, van a decir
a ti, sobres, métete también tú con ella y tú en él. No seas corto de acá, ni en él. Yo no. ¿Por qué no? Porque yo soy de Cristo. ¿Sí o no? Porque yo soy de Cristo. Porque tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermanos, a ser respetuosos, a ser gente de reverencia, hermano, y obediente a Dios. ¿En dónde? En todos lados, hermano, no nomás en la iglesia. Y cuando te van a sacar nombre, hermano, los dos me están diciendo, oye, ¿qué onda con el biker? ¿Sí sabe qué es un biker? Un cigarro electrónico. Le dije a uno, mira, ¿sabes qué? Le dije a los dos, yo nomás te voy a decir que me entere que le diste una fumadita al biker o al biker o un cigarro o algo, te voy a pegar un cachetadón que vas a ir a recoger tu cabeza 3 cuadras delante de quien esté. Porque nunca me has visto a mí fumándole a un biker, ¿o sí? Y lo mismo con el alcohol y lo mismo con lo demás. Y como mis hijos ya conocen de Dios, ¿dónde va a ir el golpe, hermano? En el ojo. ¿Sí o no? Espiritualmente hablando y físico también, hermano. Y no soy golpeador de niños y no impulso el golpeador de niños, pero sí la disciplina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enseñar, hermano. Enseñar. Pero no solamente a nuestros hijos, a nuestros vecinos, pero no solamente a los vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, pero no solamente a los compañeros de trabajo, hermano, a nuestros patrones o a nuestros clientes, hermano. ¿Sí? Porque eso es nuestra garantía, hermano. Si tenemos al Señor, ¿qué va a pasar, hermano? Vamos a ser bendecidos. Si tenemos al Señor, hermano, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Van a ser bendecidos. Porque así como se olvida de los hijos por olvidar la ley de Dios, esa es tu garantía. Si no te olvidas, Dios se va a acordar de ellos. Y tú dices, ahorita ya no tengo hijos, pero ya los vas a tener. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que nos diste la bendición de estar en este lugar. Padre, que pudimos hablar, glorificar y exaltar tu nombre. Gracias, Padre, que se pudo compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Pedimos que nos des la gracia, la sabiduría, Padre, que nos des el carácter, Padre, la templanza para poder hacer el mensaje de tu palabra, Señor, poderlo llevar a cabo. Que nos des también, Señor, sobre todo la unción para poder ministrar, Señor, a nuestros hijos y para poder ministrar a todos los que nos vean, Padre, porque tu palabra dice que todos los que estamos aquí y toda la iglesia a nivel mundial somos ministros, Padre. Y hay algunos que lo único que van a escuchar, Padre, de tu palabra va a ser nuestra propia vida, Padre. Te pedimos que nos lleves con bien, nos guardas, nos protejas. En el nombre poderoso de Jesús, quiero pedirte también que bendigas a tu pueblo, que bendigas sus hogares, sus alacenas, sus trabajos, Padre, sus negocios también. Y si alguien no tuviera negocio, dale sabiduría para hacer negocios. Pedimos la provisión y la bendición espiritual y también material, Padre, para nuestras vidas, para nuestros hermanos y nuestras familias. Todo lo ponemos en tus manos, te damos gracias. El pueblo dice